Asamblea del Pueblo celebró una sesión el domingo para examinar las medidas adoptadas por el gobierno para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en materia de electricidad y combustible, así como discutir los esfuerzos realizados por los equipos de mantenimiento para reparar los daños causados por los actos de sabotaje perpetrados por los terroristas. El Consejo del Pueblo escuchó las respuestas de los ministros de Petróleo y Recursos Minerales y de Electricidad sobre la realidad de los sectores de energía y los procedimientos que se siguen para garantizarla a los ciudadanos y reparar los daños que sufrieron ambos sectores. Las intervenciones de los miembros del Consejo del Pueblo se centraron en torno a los repetidos sabotajes y atentados terroristas que sufren los sectores de electricidad y petróleo y los esfuerzos que se despliegan entre los equipos de obras de mantenimiento en los ministerios pertinentes para restaurar el funcionamiento de las instalaciones saboteadas. Los miembros del arco parlamentario exigieron que se lleve un racionamiento de la electricidad, indicando que el aumento de los precios de combustible y el permiso que se otorga al sector privado para importar derivados del petróleo repercutirán negativamente en la vida de los ciudadanos. A su vez, el titular de Electricidad, Imad Jamis, dijo que a pesar de las agresiones terroristas, el Ministerio de Electricidad continúa llevando a cabo su labor para asegurar que la electricidad llegue a todas las zonas y la limitación de los periodos de racionamiento. El ministro señaló que su ministerio ha desarrollado planes para hacer frente a los fallos de emergencia de manera que se asegure el restablecimiento de la electricidad a las zonas afectadas a toda velocidad a través de la provisión de maquinaria y los equipos necesarios para el mantenimiento y reparación durante las 24 horas. Por su parte, el titular de Petróleo y Recursos Minerales, Suleiman Al-Abbas, dijo que los repetidos ataques terroristas contra la infraestructura del sector del petróleo y las sanciones económicas injustas redujeron al mínimo la capacidad de producción de derivados del petróleo. El Consejo de Ministros en su sesión semanal discutió varios asuntos de servicio y desarrollo que fortalecerían la resistencia de Siria frente a los graves desafíos. El Consejo aprobó el proyecto de ley sobre la organización de los registros judiciales y el plan de productividad agrícola para la próxima campaña agrícola. Los ministros subrayaron la creciente guerra de desinformación mediática contra Siria a través de una multitud de unos sitios web y sitios de redes sociales bajo las consignas y los nombres de falso, y difundir las mentiras con el fin de tratar de socavar la confianza del ciudadano de su gobierno, haciendo hincapié en la necesidad de abordar este tipo de sitios. Por último, Al-Halaki hizo una presentación de su visita a las provincias de Damasco, Homs y Tartus, afirmando que el gobierno preste atención al desarrollo de todas las regiones. Comenzaron este martes las labores del Taller Nacional sobre los requisitos de los planes de estudio que organizan los Ministerios de Educación y Enseñanza Superior. A la apertura del taller asistió el primer ministro Wael Al-Halaki. El taller tiene como objetivo desarrollar los programas de formación docente de conformidad con las normas y los patrones internacionales y también fomentar el uso de la estrategia de enseñanzas y evaluación de la educación. En la apertura del taller, el primer ministro Wael Al-Halaki destacó la importancia de este evento en establecer una cultura docente que tome en cuenta los estándares educativos y que mejore la formación de los maestros, sea antes o después del servicio. Al-Halaki subrayó de que Siria ha prestado especial atención al sector de la educación a la luz de los actuales desafíos y también se centró en la construcción del ser humano, porque es la premisa y la base en el proceso global de desarrollo. El presidente del Ejecutivo enfatizó en la lucha contra el terrorismo donde quiera que se encuentre y manifestó de que el gobierno seguirá patrocinando a las familias de los mártires y de los heridos y seguirá promoviendo la reconciliación nacional y el tema de los desaparecidos y secuestrados y además trabajará para proporcionar soluciones prácticas, refugios aduaneros y una indemnización para los adecuados. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Dr. Bashar al-Jafari, dijo que las organizaciones terroristas en Siria buscan eliminar la presencia de la mujer siria como un ser humano, basándose en inmorales y vergonzosas fatwas.
En un discurso pronunciado durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Al-Jafari dijo que Siria sufre del terrorismo desde hace 3 años y el mundo entero no olvidará la chica siria de 16 años de edad que fue degollada en Raqqa por takfiristas, simplemente porque tenía una cuenta en Facebook, mientras que otra chica se suicidó por negarse a casarse con un terrorista yihadista de nacionalidad tunecina. Nunca olvidaremos a las cientos de niñas sirias que habían sido secuestradas de sus hogares y convertidas en esclavas para luego venderlas a los yihadistas terroristas, agregó Al-Jafari. También sugirió que elementos de las organizaciones terroristas wahabíes violaron durante los 3 años a miles de mujeres sirias, así como trataron con el pleno apoyo de gobiernos árabes a la eliminación de la presencia de la mujer siria como ser humano y convertirla en una mercenaria para la diversión de los terroristas. La aviación de Estados Unidos y sus aliados llevaron a cabo ataques aéreos contra los refugios del Estado Islámico en la ciudad de Al-Mayadin, en la provincia de Deir ez-Zor. Unas fuentes locales en la ciudad dijeron que los ataques fueron realizados contra zonas controladas por el Estado Islámico en las afueras de la ciudad. Los subministros de Asuntos Exteriores iraní, Hussein Abdullahian, aseguró que la solución militar no resolverá la crisis en Siria y señaló que no es posible usar el terrorismo para derrocar a los gobiernos. Abdullahian, durante una reunión con el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chipre, subrayó la postura firme y clara de Irán desde el comienzo de la crisis en Siria, afirmando que los protectores del terrorismo buscan resolver sus problemas internos mediante los desfiles militares y los bombardeos aéreos y no luchar contra el terrorismo real. Unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas infligieron considerables bajas en numerosos terroristas en el poblado de Ar-Rahom, situado en la ciudad de Homs, y destruyeron un vehículo junto a sus ocupantes en la zona rural oriental de Homs. De igual manera, otras escuadras frustraron intentos de terroristas de infiltrarse desde el barrio Al-Waer hacia los huertos, dejándoles entre muertos y heridos. Asimismo, liquidaron a otros al desatar ataques contra sus zulos y escondites en las proximidades de la ciudad de exposiciones en la campiña de la provincia central de Homs. A todo ello, en la provincia de Deir ez-Zor, soldados del ejército sirio eliminaron a varios terroristas de la organización terrorista del Estado Islámico, hiriendo a varios y destruyendo uno de sus vehículos equipado con ametralladora pesada. Por último, en la provincia de Idlib, destacamentos del ejército y de las Fuerzas Armadas atacaron contra zulos y concentraciones de los terroristas en las ciudades de Binj y Sarakeb, en la zona rural de Idlib, aniquilando a numerosos terroristas y destruyendo varios de sus vehículos equipados con ametralladoras pesadas. Las unidades del ejército árabe sirio eliminaron a un gran número de terroristas, se hirieron a otros y destruyeron sus vehículos artillados en los poblados del Yaoled y Batna, en la provincia de Al-Quneitra. A su vez, destacamentos del ejército dirigieron varios golpes contra las concentraciones de los terroristas en el poblado de Atman, en la provincia sureña de Dara, lo cual causó la muerte de un gran número de los armados y la herida de otros. En la provincia de Homs, varios ciudadanos cayeron mártires y otros resultaron heridos, entre ellos estudiantes, a consecuencia de proyectiles lanzados por terroristas contra el barrio de Al-Zadid. A todo ello, 4 ciudadanos resultaron heridos a causa de la caída de un mortero contra la mezquita Abdurrahman Siddiq, localizada en la calle Bagdad, en la ciudad de Damasco. Entre los heridos se encontraba una niña. Cabe destacar que el ataque terrorista provocó considerables daños en la referida mezquita y en varios vehículos aparcados en el lugar. Un avión ruso cargado con 17 toneladas de ayudas alimentarias ha arribado este martes al aeropuerto de Basel al-Assad en Latakia.
Las ayudas humanitarias son donación del gobierno y el pueblo de Rusia, la Asociación Imperial Ruso-Ortodoxa Palestina y la Asociación Sirio-Rusa. A su vez, el funcionario del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, Tomashov Alexander Sergeyevich, señaló que el pueblo ruso sufre por los dolorosos acontecimientos que vive Siria. El ejército iraquí, con el apoyo de las fuerzas populares y después de duros combates contra el Estado Islámico, logró asegurar la carretera estratégica de la provincia de Saladino y controlar los puntos más importantes en la misma. El comando de las operaciones de la provincia anunció que las fuerzas de seguridad dirigieron varios golpes contra los refugios de los terroristas, lo cual causó la muerte de 18 de ellos. Por otro lado, en la provincia de Kerbala, las unidades del ejército iraquí acabaron con 4 armados que intentaban traficar materias que se usan en la fabricación de artefactos explosivos. A su vez, la Dirección de la Lucha contra el Terrorismo negó lo que los medios de comunicación árabes difundieron sobre el estallido de combates en los alrededores de la capital y en las proximidades del aeropuerto internacional de Bagdad, afirmando que esas zonas están completamente seguras.